Bienvenido de Ciudadanos, está en el Parlamento Europeo, está como asesor. Jordi, nosotros veníamos de hablar precisamente de esas declaraciones de Gordó, del consejero de Justicia catalán, en las cuales él ha dicho que poco menos que no se puede olvidar del resto, dice él, de los países catalanes y que por lo tanto que él va a intentar que tengan la nacionalidad catalana. Bueno, ya nos ha comentado Jorge la reacción que ha habido desde Aragón. Vamos a hablar en un momento con Isabel Bonic para ver cuál es la reacción que se ha tenido desde Valencia. Te lo pregunto directamente y te añado otra serie de informaciones que estábamos dando. Vamos a ver, de hecho, esos extractos de las informaciones. Voz Populi habla de que 200 millones de euros desde el año 2013 se han estado destinando de lo que pagamos todos los españoles en rescates, etcétera, etcétera, para asistir, que no se paga para asistir a la Generalitat, sino para asistir a la gente, al pueblo catalán. Bueno, pues en vez de haber ido a los fines que tenían que haber ido, sanidad, educación, etcétera, habrían acabado en la causa independentista. Y hoy mismo descubríamos que se confirmaba que el último paquete de entregas a la prensa, bueno, ahí está Ara, ahí está el Punt Avui, ahí está La Vanguardia, está el Periódico de Cataluña, etcétera, habrían recibido 7 millones de euros en subvenciones tramitados en los 4 o 5 meses justo previos al 27S. Bueno, es la forma de engrasar la maquinaria independentista. Dices 200 millones, en los últimos, pues probablemente 10 años, más de 1.800 millones, porque contar el coste que tiene para los catalanes TV3, Catalunya Radio y los medios de comunicación públicos y privados en Cataluña. También estaba la radio, es verdad. Claro, que son instrumentos de adoctrinamiento, es decir, no se puede entender el crecimiento del independentismo, el separatismo en Cataluña, sin la propaganda que día tras día, de una forma constante y sistemática, se ha ido insuflando desde los medios de comunicación públicos. Pero claro, la propaganda nacionalista requiere también de los medios de comunicación privados, unos medios de comunicación privados que recordad la editorial única que hicieron, en un caso único en el conjunto de Europa o de cualquier país occidental, donde todos los diarios hicieron una única editorial firmada por todos, donde se suscribían la voluntad nacionalista independentista de los partidos en aquel momento del tripartito. Es decir, que la prensa ha sido un instrumento fundamental en el adoctrinamiento en Cataluña y en la construcción de un ideario nacionalista que ha acabado por adoctrinar a una parte de la población, es evidente, y que esto se ha hecho con recursos públicos también es así. Y un último apunte. No hay que olvidar el dinero que ha gastado la Generalitat de Cataluña en las asociaciones, plataformas y entidades, tanto en Aragón como en Valencia como en Baleares, que replican el discurso nacionalista. Axio, hay una asociación en Valencia que ha recibido decenas de millones de euros, Acció Cultural del País Valencia, con un tal Eliseu Climent, que tiene una miríada de organizaciones, de publicaciones de prensa, de medios de comunicación, que ha recibido multitud de dinero para adoctrinar bajo el nacionalismo en Valencia. Acordaos la polémica de ver TV3 en Valencia, pero que no se pudiese ver Canal 9 en Cataluña. Es decir, el nacionalismo ha utilizado los medios de comunicación como propaganda, eso se ha pagado con dinero de todos los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España, y el resultado es el que estamos viendo. Una población que está en buena parte adoctrinada desde el discurso de la propaganda nacionalista. Y la escuela. Y la escuela, por supuesto. Castilla miserable, bueno, recuerda versos, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia lo que ignora, etcétera, etcétera. Eso es de un andaluz. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando, Jordi, con este tipo de historias? ¿Cómo puede ser que esto reciba impulso, respaldo público? Bueno, pero es que esto no es nuevo. El ADN del nacionalismo catalán, como el del vasco, es xenófobo y racista. Esto no es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora empieza a ser más conocido, por desgracia, en el conjunto de España. A mí como catalán me avergüenza, evidentemente, y pido disculpas al resto de mis compatriotas, que haya unos compatriotas, unos catalanes que piensen esto, pero es que esto está en el ADN del nacionalismo. Es racista y xenófobo, y hay que llamarle las cosas lo que son, al pan pan y al vino vino. Y esta gente, hay una parte del nacionalismo catalán que es racista y xenófobo, que tiene una visión supremacista respecto al resto de españoles. Aparte es una visión caricaturesca, esto es una visión que no es ni siquiera de trazo grueso, es una caricatura, pero es una caricatura que, ligándolo con lo que comentábamos antes, desde la escuela, desde los medios de comunicación, se vende una imagen del resto de conciudadanos españoles, del resto de compatriotas y de España, donde esto acaba cuajando. La Asociación de Municipios por la Independencia, que es una asociación de municipios que busca la independencia, no solo ha sido apoyada por partidos nacionalistas. El Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSOE en Cataluña, en teoría, en Tarrasa y en Castelldefels, hace escasamente 3-4 semanas, votó la incorporación de estos dos municipios a la Asociación de Municipios por la Independencia en Lleida o en Lérida. No fue así porque Ciudadanos
consiguió que el ayuntamiento socialista del señor Ángel Ros no entrase. Pero en Barcelona puede entrar. Es decir, esto no es ninguna novedad. Hay en Cataluña casi 600 municipios que ha suscrito, o sea, ha incorporado esta asamblea. Una asamblea que recibe dinero público de los propios ayuntamientos, siendo esto ilegal, pero siendo permitido. La pregunta es, ¿cómo podemos permitir y cómo se permiten que regidores y alcaldes elegidos después de haber prometido o la Constitución española puedan incorporarse en una asociación que tiene como objeto dinamitar las bases fundamentales de la democracia y la convivencia en nuestro país? Pero lo peor de todo es que esto además está siendo apoyado por partidos políticos que después tienen un discurso a nivel nacional. Yo veo a Pedro Sánchez con la bandera nacional detrás, cosa que me parece perfecta que lo haga. Lo que pasa es que eso hay que defenderlo cada día, ¿eh? Esto se defiende cada día, no se defiende solo aquí en Madrid. Eso se tiene que defender también en Cataluña. Y uno no puede hacerse un día una foto con la bandera de España detrás y después estar facilitando la entrada en ayuntamientos de grupos de izquierda radical como en Badalona, la CUP, y permitiendo que haya ayuntamientos tan importantes como el de Tarrasa o Castelldefels que se incorporen en una asociación que tiene como objeto, pues esto ya lo veis, insultar a los ciudadanos del conjunto de España. Bueno, en esa línea del insulto están las declaraciones de esta mujer que va en las listas y que ha dicho que Franco mandaba trenes de andaluces, extremeños, supongo que querría decir, ¿no?, de masas y tal, para que se diluyeran por Cataluña y, bueno, pues acabaran un poco con la idea separatista, nacionalista de los otros catalanes. Les mandábamos trenes de andaluces y catalanes. O sea, es que esta vertiente o matiz de racismo puro y de xenofobia, sin embargo, contrasta con esa apertura que han tenido a, por ejemplo, gente, inmigrantes de Marruecos y del norte de África, pensando que si los adoctrinaban les importaba que no hablaran español, mejor si no hablaban español. Y esos sí que les parecían bien por si luego les votaban. Mire, yo soy hijo de ciudadano. Yo soy ciudadano catalán, cuyos padres, mi madre es de Salamanca, mi padre es de Jaén. Y mis padres, una vez en el Parlamento dije, mis padres no eran inmigrantes, mis padres eran personas del resto de mi país que habían venido a Cataluña a trabajar. Eso para empezar. Es decir, que a día de hoy estos partidos que, repito, son xenófobos, porque lo ocultan, son xenófobos con piel de demócratas, pero su ADN, repito, y su discurso, cuando empieza a supurar, se ve con claridad lo que quieren y lo que creen realmente. Es decir, Cataluña se construyó con el esfuerzo de todos los ciudadanos que vivían en Cataluña, los que vinieron de fuera de Cataluña a trabajar a su país y los ciudadanos catalanes que vivían en su país. A partir de aquí, que a día de hoy todavía haya discursos donde diferencian a los catalanes en función de su origen, es, repito, el ejemplo de una xenofobia latente que empieza a aflorar y que me gusta que en programas de ámbito nacional tan importantes como este, como el que vosotros pues dirigís y participáis, se empieza a explicar a los ciudadanos del resto de España lo que piensa una minoría, pero una minoría que es muy importante y un activo político muy importante, casi un activo político que ha jugado a la política nacional teniendo estos pensamientos. Déjame, os doy la palabra, pero déjame porque nos está escuchando Isabel Boni, que había anunciado yo que iba a intervenir. Isabel, muy buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con vosotros. Isabel es la presidenta del Partido Popular en Valencia y se encontraba igual que la gente del Partido Popular y de otros grupos. Lo que pasa es que ha habido otros grupos que, bueno, pues por ejemplo en Aragón han decidido no hablar y no decir qué pasa con este tema de que alguien vaya diciendo que va a repartir la nacionalidad catalana a gente que queda fuera de su jurisdicción, de su capacidad, de su ámbito, de su estructura política, etcétera, etcétera. Y estábamos viendo ahora, Isabel, esas declaraciones de una organización, Asociación de Municipios por la Independencia, en la cual, bueno, se dice de todo sobre los españoles, que es que realmente lo que queremos es ser militares, funcionarios o dedicarnos a la judicatura, cuando el talento, las ciencias, las artes, etcétera, etcétera, todo corresponde a los catalanes y nos separan de ese modo. Tú has denunciado muchas veces, Isabel, que hay una política de utilización, además de dinero público, para lanzar determinadas asociaciones. Esta es una de ellas, pero que hay otras que se están lanzando además en el ámbito de otras comunidades autónomas. Una de ellas sería la Comunidad Valenciana. ¿Qué está pasando, Isabel? Pues está pasando que del 2012, en el periodo del 2012 al 2014, el gobierno de Artur Mas
ha invertido más de 4 millones de euros en distintas asociaciones en la Comunitat Valenciana, cuyo objetivo, entre ellas Acció Cultural del País Valencià, entre cuyos objetivos es no solamente programar la propaganda de la unidad de la lengua, sino sobre todo la extensión de todo el proceso separatista e independentista del señor Artur Mas aquí en la Comunitat Valenciana. Y bueno, y un ejemplo es esas subvenciones con dinero público, mientras que en Cataluña se estaban llevando a cabo recortes sin precedentes en los servicios públicos, pero también esas declaraciones del conseller de Justicia, que han sido pues la guinda del pastel en un proceso de ataque sin precedentes a la Comunidad Valenciana y sobre todo sin respuesta contundente por parte del presidente, del señor Puig. Claro, por ahí te quería preguntar, porque vosotros y todos los valencianos obviamente tenéis un representante que es el presidente de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Comunidad Valenciana ha mantenido ya una actitud un tanto extraña con el último escándalo. Hablo de Rototom, de ese veto que se le quiere plantear a un cantante judío, y se dice: no, usted no canta hasta que no haga una declaración política sobre Palestina. Que yo sepa, Ximo Puig no ha brillado desde luego por su contundencia en las declaraciones. Ahora se vuelve a callar en una cuestión en la que directamente empiezan a regalar supuestos carnés de nacionalidad a sus conciudadanos, a los que son representados suyos, a los que él tiene que administrar. El Partido Socialista, ¿qué planteamiento tiene con respecto a Compromís, con respecto a los postulados nacionalistas que tiene Compromís? Isabel, no sé si nos escuchas. Sí, os escucho. Ahora, pues la verdad es que la contundencia no es todo lo claro que desde el Partido Popular le hemos exigido. Entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que el Partido Socialista aquí en la Comunitat Valenciana es Partido Socialista del País Valencià. En segundo lugar, porque el señor Ximo Puig le debe el puesto de presidente de la Generalitat a la señora Mónica Oltra, habló Compromís. Y en tercer lugar, precisamente por esa dependencia, ya llevamos muchos ataques, el último, el del consejero de Educación, el conseller de Educación, el señor Vicent Marchà, de Bloc Compromís, que hace unas semanas se pronunció a favor, hace escasamente lo reproducía un medio de comunicación, hace menos de un año, a favor de todo el proceso separatista independentista en Cataluña y su extensión a la Comunidad Valenciana para crear los países catalanes y esa nacionalidad catalana que incluyese a la Comunidad Valenciana. Desde luego no se ha dicho nada con contundencia por parte del señor Puig, nada por parte de la señora Oltra, y hoy ha tenido que salir el señor Ximo Puig a decir que bueno, le parecen desafortunadas las declaraciones del conseller de Gobernación, de Justicia catalán, pero desde luego sigue manteniendo al consejero de Educación, y desde luego el martes se reunió con el señor Artur Mas en Menorca para hablar de la hipotética encaje de Cataluña en la Constitución y en España, pero no dijo absolutamente nada de esas declaraciones del conseller de Justicia catalán, que hablaba de incluir la Comunidad Valenciana dentro de los países catalanes, ¿no? Aquí el problema no es tanto de los separatistas catalanes, que sabemos perfectamente cuál es su hoja de ruta, sino la falta de contundencia del señor Ximo Puig, que se pliega una vez más a los intereses catalanes, como hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Isabel, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí teníamos, a ver si podemos ir viendo, de hecho, las anotaciones, las inscripciones de ese manifiesto de la Asociación de Municipios por la Independencia, llamando desde parásito hasta de todo a los españoles. Yo no sé si esto es admisible en un Estado de Derecho y en una Constitución en la que pone clarísimo en uno de sus primeros artículos: todos los españoles son iguales ante la ley. ¿Se pueden hacer este tipo de declaraciones? A ver, a mí esas declaraciones me parecen una barbaridad. No sé quién has escrito. No son unas declaraciones. No sé, es que no sé lo que es. No, es un documento. Es un documento. Bueno, yo que en este verano he estado observando lo que está ocurriendo, yo lo que sí que he visto, conozco lo de Castelldefels, pero no sé cómo ha ocurrido, porque entre medias pues Jordi Miralles se puso enfermo y quería hablar con él y no pude. Pero ha sido muy fácil, simplemente para poner la alcaldía. Un segundo. En el pueblo de al lado, en San Pere de Ribas, que vinieron al tema de la asociación, y lo que delante de mí explicaron, además lo hicieron delante de mí, es que lo que proponían era referéndum, que es lo que propone Iniciativa per Catalunya, y propone referéndum. Entonces, a partir de ahí, te digo, esas declaraciones me parecen una barbaridad. No, pero son, déjame que te puntualice eso. Sí. Es mucho más que unas declaraciones, son los estatutos de la organización
organización. O sea, lo que quiero decir es que, lógicamente, cuando tú aspiras a un respaldo público, a una organización, tú tienes que presentar los estatutos. Vale, pero si eso son los estatutos de una asociación, eso tiene que ser ilegal. Porque decir, eso es una barbaridad y que efectivamente eso no puede ser. Estatutos hemos hecho todos. En vez de hablar de... El problema es que aquí nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a todo este tipo de insultos improperios. Si aquí, en vez de poner españoles, pusiera musulmanes, gitanos, es igual, sudamericanos, estaríamos todos escandalizados. Pero sí, está claro. Estaríamos pidiendo a la Fiscalía que actuara pero una cosa para eso que es una barbaridad. Ahora, yo hay algo que te voy a decir, conocemos todos el proceso de Cataluña, a mí me ha pasado lo mismo que a ti, mis padres ahí nos llevó, a mis padres llevó otros motivos, pero fundamentalmente la inmigración de la gente que tenía que comer. Bien, ahora, la manipulación de los medios de comunicación no es de Cataluña, O sea, porque a partir de aquí, esto es decir, que los medios de comunicación se han utilizado para adoctrinar, es en toda España y en todos los medios de comunicación. Ahora, yo creo que el papel de TV3 no se puede juzgar todo el papel de TV3 por los años últimos, por esos últimos años. Yo creo que ha habido un problema cultural con el tema de los medios de comunicación, y en Cataluña han jugado un papel distinto, no es mi impresión. Déjame pero Oliver, que no son los medios públicos, que es que también se han subvencionado a los privados para todo esto, en Madrid también, Carlos, en Madrid también. En Madrid, al mundo, a la ABC, en Madrid también, en Madrid ha habido medios, en Madrid se han subvencionado los medios afines. Déjame que te recuerde, una cosa es la publicidad institucional, que también aparece, ¿vale? Otra cosa es lo que yo acabo de narrar. En Madrid, en Asturias, en Aragón, que me lo diga alguien si existe. Yo no recuerdo ningún decreto en el cual se hayan repartido en los últimos 5 o 6 meses 7 millones de euros entre la prensa amiga de cara a las elecciones. Antes hemos hablado de esto y hemos dicho que es una barbaridad cómo han desviado el dinero. Déjame concluir. Aquí no está incluido que ya ha habido un nuevo decreto de entrega. Lo que pasa es que todavía no se conoce la cuantía, porque se han entregado y no hay un saldo de cuentas de cuánto se ha dado. Pero tendría que ser similar. Se ha vuelto a dar. Entonces yo, de verdad que yo particularmente, os lo pregunto a todos vosotros, ¿sabéis de alguna comunidad autónoma donde se reparta dinero de esta forma para pagar a la prensa? Es indecente como el gobierno de la Generalitat de Artur Mas y Convergencia, y antes Unión, pero sobre todo Convergencia, desvían el dinero que hay para todos los servicios públicos, para la calidad de vida de la gente, ¿cómo lo han destinado para hacer proselitismo independentista? Eso es indecente. Es cierto. Ahora, no todo lo veamos lo mismo. La compañera del Partido Popular de Valencia comentaba del dinero que había recibido Acción Cultural del País Valencià en los últimos 3 años, 4 años. Durante el gobierno tripartito recibió más de 12 millones de euros para hacer simplemente proselitismo pancatalanista en Valencia. Es decir, y eso lo hizo el PSC, Esquerra Republicana, y Iniciativa per Catalunya. Y ojalá no fuera así. Si es que a veces cuando uno viene aquí a explicar determinadas cosas, le gustaría no tenerlas que explicar. Pero cuando uno subvenciona determinadas asociaciones en la parte oriental de Aragón, lo hace con la intención de generar nacionalistas catalanes en Aragón. Cuando uno subvenciona a determinadas asociaciones en la Comunidad Valenciana, es para fomentar el pancatalanismo. Es decir, hay un proyecto nacionalista en Cataluña, no de los catalanes, de los separatistas catalanes, que tiene como objeto la construcción de lo que ellos llaman los países catalanes, que incorpora Valencia, el sur de Francia, una parte de Aragón y una parte de Murcia. Baleares. Y Baleares, ¿vale? Eso es así. Ese es su ideario y su objetivo. Y para eso han destinado recursos públicos de una forma ingente, decenas de millones de euros. Eso, además de ser un despilfarro, es algo más que un despilfarro. Eso se llama irredentismo político. Y eso tiene un reflejo en los años 30 en la Gran Alemania. Y ya sé que esto a algunos no les gusta escucharlo, pero la Gran Alemania y la Gran Cataluña tienen el mismo objeto. Donde haya donde se habla catalán, eso es Cataluña. Y eso, como le pasó a Chamberlain, uno puede mirar hacia otro lado y seguir con la política del apaciguamiento. Y lo que tiene que hacer, yo creo que un gobierno responsable y unos partidos políticos de ámbito nacional responsables, es ver que detrás de eso hay un reto a la democracia de este país. Cuando hay partidos que creen que se puede construir un espacio político a través de la lengua, eso es muy viejo en Europa y eso siempre acaba mal. Siempre acaba mal y es un peligro. Ya no solamente es un peligro el separatismo para Cataluña, los catalanes y para el conjunto de españoles, sino también para los valencianos, los baleares y los aragoneses, porque detrás de una posible independencia de Cataluña
sería como el dominó. La siguiente pieza, el siguiente reto sería reclamar, porque lo están haciendo, ya no lo hace la izquierda radical en Cataluña, ya lo hace Convergencia, porque el señor Gordó, ese que por aquí se movía también por Madrid, ¿no? El señor Gordó era nuestro hombre en Madrid, aquel que intentaba ir tejiendo posibles complicidades para cuando Artur Mas se la pegase. Pues ahora resulta que el señor Gordó, en vez de devolver las obras de arte sacras a Aragón, que es lo que muchísimas sentencias ha ordenado como consejero de justicia, lo que está diciendo es que va a dar la nacionalidad catalana en una supuesta independencia de Cataluña a los valencianos y a los baleares y a los aragoneses. Vamos a ver, ya se está diciendo de tal calibre todo y se está aceptando con tanta naturalidad el irredentismo, el pancatalanismo. O sea, esto ya pasó. No, pero con tanta naturalidad no, Bueno, déjame que escuchemos, Jorge, te doy la palabra. Cada uno va repartiendo las nacionalidades. Jorge, te doy la palabra, pero dejadme que escuchemos otra asociación. Además está muy importante. Asamblea Nacional Catalana. Es una de las impulsoras, junto con Òmnium, de la organización del 11S. Está detrás de la famosa lista conjunta del Junts pel Sí, en la cual está RC, está Convergencia. Su responsable máximo, el otro día contábamos aquí alguna cosa de él, Jordi Sánchez. Bueno, entre los argumentos o entre las actividades que él ha tenido en el pasado, él viene de la Crida, Jordi, si no corrígeme, entre las cuestiones que se hicieron fue un famoso comunicado después de los atentados de Hipercor que La Vanguardia, no nosotros, dijo que coincidía prácticamente al milímetro con el comunicado de Herri Batasuna. Hizo actos conjuntos con Herri Batasuna. Hizo, por ejemplo, un acto de homenaje a Josu Muguruza, etcétera, etcétera. Pues atención a cómo se refería al tema de la independencia catalana. Si el Estado coacciona a los catalanes en caso de que venzan los independentistas el 27S, sería tanto como romper los hilos con Cataluña. Si esto sucediera, sería el momento claramente de tomar el mando y declarar inmediatamente la independencia. Esta es otra de las asociaciones que cuenta con respaldo oficial. Sí, lo que pasa es que esto daría risa si no es de la importancia de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, porque yo cuando se cuentan ese tipo de cuestiones estoy convencido de que cualquier persona sensata, que cualquier persona cuando ve estas cosas sabe que están fuera de la realidad, ¿no? Y yo me vais a dejar que esto vamos a tener oportunidad de verlo en las elecciones que hay en Cataluña en muy poco espacio de tiempo, que cada vez va a menos. Es decir, en Cataluña, Convergencia y Unión, en Cataluña, Junts por el Sí. Por cierto, cuando hablábamos de manipulación de medios de comunicación, es que no hay que irse muy lejos. Es que la Junta Electoral de Cataluña, la semana pasada, decidió que la publicidad institucional que estaba haciendo TV3 con un anuncio que era Junts, era evidentemente una copia de lo que es el Junts por el Sí. Evidentemente el partido no tenía suficiente grado de conocimiento entre los catalanes y tuvieron que manipular con una condena explícita de la Junta Electoral de Cataluña de lo que ha sido, bueno, pues el medio de comunicación, más importante que hay TV3. No hay que irse tan lejos, eso es una realidad y no hay que hablar de medios privados que pues, en los públicos evidentemente la manipulación la acaban de denunciar la semana pasada. Pero yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver cómo va en detrimento, ¿no? Es decir, yo creo que en el caso de Artur Mas hay que a ir al 2012, cuando hace nada reclamaba una mayoría absoluta para sí y perdió 12 diputados haciendo la risa absoluta perdiendo las elecciones. Cuando ahora lo que se están planteando es si de los 74 diputados que creo que tienen la suma de Esquerra con Convergencia. Tienen 71 ahora. 71 se conformarían con mantener los 68, que es la mayoría absoluta. Quiero decir, esto tiene consecuencias. Evidentemente esto tiene consecuencias. Es decir, como las ha tenido en el Partido Socialista. La falta de criterio a la hora de defender lo uno y lo contrario que los partidos socialistas de Cataluña ha tenido, ha supuesto el desguace del Partido de los Socialistas en Cataluña durante los últimos años, fundamentalmente de una fuerza que era muy mayoritaria en lo que ha sido Cataluña, ¿no? Por eso yo creo que... Y, por cierto, Jordi, me vas a dejar que te diga una cosa. Yo, que vivo en Zaragoza, yo que soy concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, nacionalismo catalán en Aragón, no por tu tranquilidad, pero decirte que no tenemos. Nacionalismo catalán. Pero si tú me dices otra cosa es que en el Aragón Oriental, de forma absolutamente normal, haya gente que hable las lenguas propias del Aragón Oriental, ¿no? Pero nacionalismo catalán en Aragón. Mira, tenemos poco nacionalismo aragonés. Bueno, poco, algo hay, pero no son demasiados, ¿no? No son demasiados. Pero a usted le parece compromiso un partido. Háblame, pues sí, faltaría más. A ti hace 5 años
Te dicen los resultados que ha obtenido Compromís. Y Compromís, no te equivoques, ¿eh? Compromís era un componente nacionalista catalán muy relevante. No todo Compromís. ¿Es eso? No todo Compromís. Pero de Mónica Oltra, yo creo que por lo menos para mí, Mónica Oltra, las declaraciones que tiene Mónica Oltra y yo hemos compartido organización política durante mucho tiempo, somos más o menos de la misma quinta y surge Compromís una vez más por un problema interno en Izquierda Unida. Y yo creo que las declaraciones de Mónica Oltra se ha separado públicamente de todo lo que tiene que ver con las barbaridades del gobierno catalán. Por lo tanto, yo creo que ahí celebraron la noche electoral, pero si celebraron la noche electoral con las banderas de la independencia catalán. No, celebraron la noche electoral con la señora valenciana. Pero el consejero de Educación, el consejero de Educación, que creo que es un cargo muy relevante en cualquier gobierno autonómico o cualquier gobierno de la nación, consejero de Educación o ministro de Educación, en este caso consejero de Educación, defiende los països catalans o no, es decir, y es de Compromís, es decir, no es una figura irrelevante dentro de Compromís, que no todo Compromís es nacionalista, evidentemente, pero que hay una parte, un sector de Compromís que sí lo es. Bien, un sector, pero yo creo que las declaraciones de Mónica Oltra eran claras. Un momento solo por recordar, la victoria electoral la celebraron con esteladas. No con la bandera valenciana, Liber. A ver, con esteladas. Déjame que cite la noticia. Tú lo viste, pero vamos a ver, y dale con Mónica y Mónica. Compromís. Bien, yo digo que celebró la victoria electoral con esteladas. Ya está. Mónica Oltra te encanta y de tu amiga. Las declaraciones en una radio, en Radio Terra, Vicent Marzá, en estos momentos es consejero, ¿vale? Es consejero de Educación, puesto por Compromís, por el mismo Compromís, Liber, de Mónica Oltra. Que Mónica Oltra dice unas cosas y luego resulta que su partido es el que plantea los vetos en el concierto Rototón a los judíos, es el que plantea que no se puede tocar el himno de España en las procesiones. Bueno, pues a quien ella ha puesto en la negociación es este señor Vicent Marzá. Leo las declaraciones en Radio Terra 11 de septiembre, no cualquier fecha, 11 de septiembre de 2014. Dijo: estamos convencidos de que los países catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado y deberían serlo en un futuro todavía más. Eso lo dijo Vicent Marzá, que apostilló diciendo que Valencia tenía que estar en ese proceso. De cajón, de madera. Esto lo dijo el señor a la que Mónica Oltra pone al frente en la negociación, no de cualquier consejería, de la Consejería de Educación, la que controla los colegios, ¿vale? La que controla los colegios. Yo digo que no es el caso de la declaración de Mónica Oltra. Bueno, yo te digo que hay un sector que ella nombra en su partido lo que puede. No es una mayor. La Juana de Arco. Leo la portavoz de la valencianas. Leo más frases. El consejero, leo la noticia que salió en aquel momento, se alegra de que los catalanes den el paso al celebrar la consulta rupturista y apostilla: ya llegaremos nosotros. Dice como conclusión: sin Valencia no hay independencia. Añadiendo que leo más, añadiendo que sin desobediencia tampoco hay independencia. Y está claro que habrá que hacerlo tanto si quieren como si no. Saltando la Consejero de Educación. Tanto si quieren como si no. Escucharemos las declaraciones de yo Mónica te las mando Oltra, para que tú se las envíes a Mónica Oltra. Bueno, yo se las enviaré. Pero la que escucha de Mónica Oltra Llámala Juana de Arco. No, ya sabes que yo a la gente le llamo por su nombre. A Mónica Juana de Arco no la llamo. Ha llegado el momento de saludar a Jordi de mi parte, que después de tantos años ahí peleando contra la caverna y los antiguayas, te felicito por tu coraje, porque no sé que ni ha sido ni es nada fácil. Sincera, dicho eso. Y quería preguntarle a propósito del discurso y pensamiento único, porque a veces cuando escribimos aquí, a mí mismo, el fin de semana en el Confidencial, me dicen que estoy equivocado, que vaya a ver la realidad catalana, de que allí todo el mundo se puede expresar, de que todo el mundo tiene acceso a los medios públicos y privados, etcétera, etcétera. Y a propósito de las editoriales conjuntas, quería decirle a mi amiga Libertad, que es una buena dirigente y coherente, que en España ha habido dos momentos en los que se han escrito editoriales conjuntas. El 18 de julio... Dile el año. El 18 de... No, todos los años del 18 de julio y los señores catalanes. Y luego, para que nadie me levante las faldas, quiero decir que también hubo en democracia, al inicio de la democracia, una vez en que todos los periodistas aquí en Madrid
firmamos un editorial conjunto que fue el 23F, en defensa de la libertad. Dicho eso, para recordar, 18 de julio y los señores de Cataluña. La pregunta, ¿es verdad eso de que tenéis acceso a todos los medios, de que existe igualdad de oportunidades, de que hay calidad democrática en este quilombo que se ha inventado el señor Mas y este señor tan guapo que nos dice que somos muy feos, no sé cómo se llama el DRC? ¿Cómo se llama el DRC? Junqueras. Sí, que nos ha llamado feos. Uriol. Bien, existe igualdad, están ustedes, van subidos en un caballo blanco con una capa blanca, o cómo es eso, o están ustedes en un gueto. Bueno, cuéntemelo, señor Cañas. Tú lo sabes, usted lo conoce bien, porque conoce bien y de primera mano lo que sucede en Cataluña, y supongo que es una pregunta irónica. Sí. Desgraciadamente. Retórica e irónica, porque desgraciadamente sabe a la perfección de que no es así. Es decir, en Cataluña el nacionalismo tiene secuestrado los medios de comunicación, públicos y privados. Los públicos desde el control de los gobiernos y los privados desde la subvención. Y desde ahí han hecho propaganda y llevan haciendo propaganda 30 años. Pues con mayor intensidad en los últimos, es cierto. Con mayor intensidad y con total descaro. Pero es cierto que los periodistas en Cataluña que no son afectos al régimen no tienen trabajo. No lo Desde tienen. hace 30 años, Jordi. No, te estoy diciendo que con mayor intensidad en los últimos años. Bueno, pero tú estarás cuando acabes yo te contaré mi experiencia, porque yo sí lo he vivido. Convendrás conmigo que en Cataluña, si tú no eres afecto al régimen o no eres nacionalista o demuestras una cierta disidencia con el nacionalismo en Cataluña, tus oportunidades laborales como periodista están como mínimo limitadas. En este momento. En este momento, es decir, el señor Artur Mas no es el que ha llevado el desafío soberanista al límite, al extremo. Jamás había en el último gobierno de Pujol, recordarás con David Madí, que tuvo que dimitir, había una lista de periodistas afectos y desafectos. Con Convergencia, ¿no? Con Convergencia, ¿no? Pero no con Artur Mas, con el último gobierno de Pujol. Con Convergencia, y durante el tripartito también se hicieron listas de periodistas contrarios o no al nacionalismo. Eso solo en el tema periodista, pero después a nivel de la expresión política. La expresión política en Cataluña está cercenada. En este último periodo, con mayor rotundidad, evidentemente, ahí tienes razón. Mira, este último mes, en Cataluña Radio, de las 10 entrevistas que se han hecho a políticos, 9 han sido de la lista de Junts per Sí. Nadie del PP, nadie del PSC, nadie de Ciutadans y nadie, evidentemente, de Arasic Spot. Mira, si te interesa, Jordi, si te interesa mi experiencia, ahora que mencionas Cataluña Radio, yo he no solo presentado, sino dirigido en Cataluña Radio el principal informativo. Jamás recibí ninguna orden de ningún político. Estamos hablando de principios de los años 90. Es decir, lo que está ocurriendo en Cataluña en este momento no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 15 años. No me digas que es que ya desde hace 30 el nacionalismo en Cataluña, porque no es verdad. El señor Artur Mas va a pasar a la historia como el peor presidente de Cataluña. No recuerdo cuando dirigías el informativo de Cataluña Radio, pero te puedo asegurar... Cataluña Matí, para más pues te puedo asegurar que los informativos de Cataluña Radio desde hace muchísimos años son absolutamente una vergüenza escucharlos. De los últimos, es peor que TV3. De los últimos casos que yo recuerdo, de los últimos casos que yo recuerdo, de los últimos años, se han quejado. Ha sido el de Ana Grau, que de hecho lo ha denunciado como se ha tenido que marchar de allí. Pero bueno, dejadme que veamos, porque quiero que le dejemos además un sitio a lo que está ocurriendo con Manuela Carmena en Madrid. Luego vamos a hablar en unos momentos con Diego Sánchez de la Cruz, porque resulta que la llegada de Manuela Carmena, dice, esto no tiene repercusión, sí tiene repercusión. Bueno, la prima de riesgo de Madrid, de la colocación de la deuda de Madrid, subió 100 puntos según llegó la señora Manuela Carmena. Y nos va a traducir esto a euros. ¿Cuánto hemos perdido por la situación de lanzar alegrías de mensajes, de yo voy a parar todas las obras, yo voy a hacer que los contratos que ya están firmados no valgan para nada, yo a lo mejor directamente impago la deuda? Hoy ha tenido que salir Manuela Carmena, ella personalmente, a aclarar el follón que había montado su propio concejal de Hacienda, diciendo que él no descartaba el impago de la deuda. Pero
Pero dejadme antes que veamos, cuando estamos hablando de con quién se pacta. Bueno, el otro día mostrábamos un vídeo. Juventudes Comunistas de Úbeda. Bueno, el señor que salía, Luis Fernández, tiene nuevas perlas. Porque claro, la gente se ha puesto a buscar. Atención a la gente, a los nuevos talentos que están lanzando los partidos en España. Atención, que viene. Esto, yo no sé si la Asociación de Municipios por la Independencia lo incluirá en el talento. Normales, de verdad que sí. Atención. Nuevamente, este 14 de abril lucharemos para que se abra un proceso constituyente que a través de los barrios, centros de trabajo y asambleas dote al pueblo de un sistema democrático y participativo que garantice nuestros derechos conseguidos por una república socialista que traiga un futuro digno. La tercera república, educación pública y de calidad. Tercera república es derecho, vivienda y dignidad. La tercera república es derecho a la autodeterminación de los pueblos y su cultura. La tercera república es un sistema sanitario público y de calidad. La tercera república es igualdad. La tercera república es socialismo. A ver, a este señor lo eligen para salir en una rueda de prensa. Lo del otro día era otra rueda de prensa. Yo os quería trasladar una pregunta. Yo no sé muy bien a qué gente se le está upando en política. O sea, independientemente, a mí me da lo mismo la formación de cada uno, tal, pero lo mismo que nadie acudiría, digo yo, a llevar a su hijo a una persona que no fuese médico, estamos confiando en las instituciones o upando a gente en cargos políticos que yo, sin desmerecer de nadie, sin criticar a nadie, pero yo creo que es evidente que posiblemente entregar un presupuesto público a determinadas personas solamente puede acabar en un desastre. A ver, yo voy a decir, o sea, yo soy hija de comunistas y es que para mí esto es toda una historia. Es decir, me llamo Libertad y tengo 48 años, evidentemente no nací en este país. Es decir, y tengo un nombre porque no nací en este país. A ver, las juventudes comunistas tienen mucha gloria y desde luego es mucha historia. El Partido Comunista de España también tenemos hombres seguramente, pero hombre, quiero decir, yo no he podido evitar, me han mandado ese vídeo varias veces, no he podido evitar también la risa. De risa por no llorar. Hay mucha gente, yo te decía antes fuera, yo te voy a traer aquí a mi padre, que ha sido diputado en la Generalitat de Cataluña y concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Mi padre no pasó por la escuela. Un comunista como la copa un pino, pero de eso te hablo de un montón. Te digo, hablo de mi padre porque es el mío y lo conozco bien. Quiero decir que eso es una risa. Sinceramente. No, y que ahora... ¿Tú respaldarías para que controlarse un presupuesto de educación, de sanidad? Es decir, a determinados, no hablo de él, hablo de determinados y lo extiendo a lo que estamos viendo. En Barcelona, mira, yo no pondría, yo no permitiría. Déjame que cierre la pregunta. En Barcelona, la señora Ada Colau nombra jefa de prensa, con la cual tienen que tratar todos los periodistas a una señora que es actriz posporno y su gran mérito es haber salido delante de la puerta de Brandenburgo haciendo pipí. Resulta que, efectivamente, a Guillermo Zapata se le coge porque resulta que viene de unos movimientos de lanzamiento de los movimientos ocupas y se le planta con un presupuesto en el que va a dirigir distritos que son superiores al 80% de las ciudades de España. O sea, esto Carlos, no es una cosa aislada, es una cosa generalizada. Carlos, espera un segundo. Yo no sé si la que va a llevar comunicación o esta mujer tiene capacidad, lo desconozco. Ahora, yo te voy a poner ejemplos que sí que conozco. Es decir, a mí me parece que para dedicarte a la política hay algo fundamental. Es pasar por un partido, empezar por abajo y saber lo que es un partido, qué defiende y cómo se defiende. Tener la capacidad y luego hacerlo. Está ocurriendo, y es verdad lo que dices, que hoy hay una formación política que ha impregnado a todas, y aquí lo que mola es aquel que ha llegado, se ha afiliado a la dirección, el que hay actualmente del desgraciado Partido Comunista de Madrid, del secretario general que hay actualmente, es un tipo, ¿vale?, que yo, su afán o su capacidad de desarrollar algo, solo la conozco por destruir. Por lo tanto, claro que eso está ocurriendo, cierto, eso está ocurriendo. Lo que hemos visto en ese vídeo es una risa, es la caricatura
de cosas que están ocurriendo pero que son dolorosas. ¿Por qué? Porque es mi organización. Esa es la caricatura. Y efectivamente yo no comparto que cualquiera pueda gestionar un presupuesto. Los presupuestos tienen que gestionar los partidos que ganan las elecciones o que gobiernan porque se coaligan. Esos son los que tienen que hacer personas cualificadas. Es de lo que estamos hablando. Capacidad. No partidos, con personas con capacidad para hacerlo. Pues es decir, la cualificación te lo da preparadas más menos que tengas la capacidad para hacerlo. Que capacidad para hacerlo se tiene en política. En política se tiene, a diferencia de lo que dice este señor, que luego me sacaréis la foto y que sabéis que me pone así, a diferencia de lo que dicen algunos señores, este señor, a diferencia de eso, capacidad política se tiene aunque no haya sido a la universidad. Aunque no haya sido a la universidad. Pero capacidad, ahora, pues no estamos hablando de capacidad política libre, estamos hablando de capacidad de gestión, que es lo que te ha preguntado. Y de capacidad de gestión. Capacidad de gestión se tiene sin haber pasado por la universidad. Otra cosa, porque tiene que ver mucho con el sentido común y sobre todo con los equipos. Sí, pero mira, esto de que el partido se entre desde abajo, como solamente una cosa. O sea, acabas de decir, lo mejor es entrar al partido y ya ahí hacerla. Hombre, y también está muy bien si has trabajado en algún sitio y sabes lo que es el mercado laboral. Si tienes más formación, y lo que es ser autónomo, y lo que no es conveniente que os lo hagáis mirar. A mí los partidos me fío, de los independientes me fío menos. Jorge, me vas a dejar, primero que en tono de broma te dé un consejo. Es decir, tú que tienes más facilidad, las juventudes comunistas en Úbeda necesitan un cambio de portavoz. Cuanto antes llegue, mejor les va a ir. Yo creo que te aseguro que... No, mira, hablando en serio, yo creo que el problema de estas cosas es que es verdad, ningún partido político está libre de que entre también gente que tiene dificultades para leer lo que está diciendo en una rueda de prensa. Es decir, y eso es muy serio. Es decir, lo que pasa es que la responsabilidad de quienes estamos en política es, evidentemente, denunciarlo. A cada uno en el partido político en el que nos toca. Porque que haya gente que está poco preparada en las juventudes comunistas y que podamos hacer chanza o que podamos hacer mofa de este chico, no quita para que mañana aparezca. Pero la responsabilidad de la gente que estamos en política, evidentemente, es la de evitar que gente con falta de preparación, no solamente me refiero a académica, libertad, es decir, evidentemente hay gente que igual no tiene una preparación académica o títulos superiores y puede tener capacidad para desarrollar gestión pública. Pero mira lo que ha levantado Amancio Ortega o lo que ha levantado Hidalgo, las empresas que han levantado y no tienen esa formación, pero da lo mismo. A lo que vamos es a la capacidad de gestionar, del resultado que puede dar que determinadas personas lleguen al control de partidas importantísimas. Carlos, es cierto, y esto es lo que estamos diciendo, es decir, si el problema es que los dramas en los partidos, y en el mío en concreto, es cuando la moda es que lo nuevo es cualquiera, porque aquellos que nos hemos dejado la piel y se han dejado la piel en conseguir un colectivo, sobramos. Es decir, esa es la moda. Es decir, esta es la nueva moda, que lo nuevo, lo que impregna es que si tú eres nuevo, es decir, yo, mira, el otro día me decía un compañero, 30 segundos, 30 segundos, hoy me decía un compañero, para proponer a alguien tiene que ser alguien que nunca haya estado y no tenga mácula. Digo, ¿pero mácula qué es? Que no haya estado nunca en una reunión, que nunca haya perdido una votación, o que nunca haya tenido que batallar porque es lo que opina se saca para adelante. ¿Qué es lo nuevo? Dejadme un momentín porque Diego Sánchez de la Cruz, que nos está escuchando ya. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, Carlos, y a toda la mesa. Publicaba hoy una noticia y es, no vamos a hacer comparaciones obviamente, pero dice, la prima de riesgo de Madrid se dispara 100 puntos tras la llegada de Carmena. Te voy a preguntar muy rápido, ¿vale? Y luego vamos a ver el cruce de declaraciones que ha habido, ¿vale? Te voy a preguntar esto qué significa. Lo digo porque se ha cambiado la política, se han lanzado una serie de declaraciones. Yo tengo la sensación de que no con mucha cautela, y el resultado ha sido que en un plazo de 2 meses, 3 meses, ya tenemos un impacto económico. ¿De qué cuantía, Diego? Bueno, pues si ahora mismo se reestructurase toda la deuda, que es lo que en principio planteaban algunos, y hubiese que pagar este diferencial adicional, pues al menos unos 50 millones de euros de sobrecoste. Es decir, no tendría sentido reestructurarla, salvo que queramos pagar más. 50 millones en pesetas, para que nos hagamos una idea de qué cuantía estamos hablando, de qué importe. Ya sabes que yo soy del 88 y las pesetas no tanto, pero si no me equivoco, 9.000 millones. 8.000 millones. 8.000 millones de pesetas. Lo digo porque llevamos 2 meses, 3 meses, es decir, no está mal el impacto. Diego, esto tiene que ver con unas declaraciones. Te pido que te quedes al otro lado del teléfono, las vamos a escuchar, porque de hecho estuvo hablando con nosotros el concejal de Hacienda. Él directamente nos afirmó y nos dijo, bueno, yo no puedo desmentir el hecho de que vayamos a impagar la deuda. Vamos a escuchar, porque Manuela Carmena hoy hacía unas declaraciones diciendo que esto no va a ser así, lo rectificaba, pero claro, yo no
sé si los inversores, si el mercado, si los empresarios pueden estar hoy dicen que sí, mañana dicen que no, a ver si pasado me dicen que medio pensionista. Vamos a escuchar lo que ocurría con esas declaraciones. Mira, yo no he declarado que pueda impagar la deuda ni que pueda pagarla ni nada por el estilo, porque le he contado a Diego Sánchez de la Cruz que estamos hablando de una fase final de un proceso que no tengo ni idea, como no sé si tú vas a quedarte calvo o no. Gran argumentación técnica. La verdad que no había escuchado una argumentación técnica de ese estilo en mucho tiempo. Pero es muy diferente a los balbuceos del portavoz pero un poco más sofisticado. Es decir, que diga, la última vez que le diga esto, poca broma, Diego. No, digo que la última vez que se le había preguntado sobre un asunto de vital importancia para la economía de Madrid, en este caso el turismo, no sé si recordáis que la respuesta que dio el concejal Carlos fue que él no sabía si mañana iba a llover en Madrid y que por lo tanto no podría asegurarle a un sector tan importante como es el turístico si se iban a encontrar un tasazo o no. Entonces, pues bueno, andamos esta vez el centro de meteorología está en mi cabeza, con lo cual lo tengo más cerca. Con la bola de cristal. No, pero es gracioso. Si no pero déjame que escuchemos, si no porque que tenga una bola de cristal. Ha tenido que salir Manuela Carmen, alcaldesa. Vamos a escuchar las declaraciones a intentar rechazar esto. Es decir, cuando tiene que intervenir la alcaldesa de una capital, de un país como España, pues sobreentiendo que mal vamos, porque quiere decir que los mensajes de inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, empiezan a sembrarse internacionalmente. Atención. Pues no parece que vayan a ser necesarias por el momento. Acabo de hablar con mi consejero de Economía, que es muy competente, y me decía Carlos que está trabajando el presupuesto, que no, que podemos seguir pagando la deuda al ritmo que se estaba pagando y que va a haber dinero para hacer muchas cosas y que no parece en este mismo momento que tengamos que hacer una reestructuración. No lo sé, lo vamos a ir viendo ahora cuando empecemos a ya perfilar el presupuesto que estamos preparando. Por cierto, su concejal de Economía ha denunciado una superestructura. Atención a ese pequeño detalle, lo tengo que hablar. Nosotros teníamos esta discusión la semana pasada con Carlos Sánchez Mato, con el concejal de Hacienda. Atunes, y se lo tengo que hablar. ¿Y cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe si tiene que reestructurar la deuda? Es decir, vamos a ver, una de las principales obligaciones que tiene un alcalde de una ciudad como la de Madrid, que es la principal de España, es conocer cuál es su situación económica y financiera y saber qué medidas tiene que tomar. Digo yo. Situación económica que conocemos, que no la conozca ella, sabemos la deuda de Madrid, el superávit de las cuentas públicas de Madrid, que son 1.300 millones. O sea, es que Madrid tiene superávit y una deuda a la que tiene que hacer frente. Muchas cosas. Bueno, tienes dinero, si a pagar la deuda que tienes, ¿no? Si te fundes el superávit y no pagas la deuda, pues claro, anchas Castilla, pero ahí está la ley de haciendas locales, que te la sabrás muy bien, que los ayuntamientos tienen sí o sí que cumplir con un objetivo. Se llama techo de gasto. Pues el techo de gasto. Pero dejadme que se lo pregunte a Diego. En este repunte, es decir, en esto que ya nos cuesta, es decir, que Madrid para financiarse ya nos cueste más si en estos momentos necesita emitir deuda o tiene que renovar las emisiones de deuda, en esto que ya nos cuesta en 2 meses, 3 meses, 50 millones de euros más a todos los madrileños, ¿han intervenido o tiene algo que ver el hecho de que se estén lanzando mensajes de este estilo, Diego? Bueno, Carlos, yo he publicado hoy en Libre Mercado, yo no sé si la tienes justo ahora a mano, pero la gráfica es clarísima. Hay un pequeño aumento del diferencial después de las elecciones, pero es en el momento en el que se produce la elección definitiva de Manuela Carmena como alcaldesa en el que se dispara la incertidumbre, se dispara pues por esa costumbre tan rara que tienen algunos inversores de preferir la seguridad jurídica a este tipo de aventuras, ¿no? En las cuales pues se pueda plantear que, porque fíjate, las propias palabras de Manuela Carmena a priori son un desmentido, ¿no? Pero no lo son del todo, ¿no? Porque simplemente lo que dice es que no parece que en este momento sea necesario, que tampoco es la declaración más tajante. En cualquier caso, dejadme explicar una cuestión que solamente en unos segundos yo creo que es muy importante entenderla. Cuando tú reestructuras una deuda, lo haces porque tú has pactado tu deuda en unas condiciones y, sin embargo, entiendes que como en el mercado tu deuda cotiza por debajo de esas condiciones, entonces pues llamas a la buena voluntad de aquellas personas con las que has pactado esa financiación y les pides que la relajen para ajustarse al mercado. No puede haber reestructuración de deuda cuando tu cotización en el mercado, el dinero al cual se mueve ahora mismo ese bono en el mercado secundario, es mucho peor que la situación actual. Por lo tanto, la posibilidad de mejorar las condiciones de financiación
exige necesariamente que se esté reduciendo el tipo de interés que ofrecen los inversores. Esto es algo que antes pasaba. El anterior ayuntamiento sí reestructuró deuda. Diego, pues muchas gracias por esa explicación. Ahora ahí tenemos la situación política. Se lanzan determinados mensajes, Barcelona se empieza a jugar, el turismo en general, el turismo de cruceros. Se lanzan mensajes en Madrid, se encarece inmediatamente la posibilidad de financiación de la deuda. Permíteme que diga una cosa. Mira, aquí lo digo por estos mensajes falaces que se hacen. Cuando yo era estos 4 años que he sido la portavoz de presupuestos, una de las broncas que tuve con ese sector, que luego pues ahí se encarriló hacia los Podemitas o a los ahora y tal, ellos todo el tiempo decían que yo era muy de derechas porque yo no cuestionaba la deuda y entonces no hablaba de la deuda legítima. Yo les explicaba que los ayuntamientos, las administraciones públicas lo que pueden hacer es negociar con los bancos el nivel de interés y a partir de ahí intentar pagar cuanto menos interés mejor en función de las deudas que se estaban acumulando, pero que la deuda había que pagarla. Y eso era un discurso que nosotros, lo que éramos el conjunto mayoritario de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, hemos mantenido siempre. No que no se engaña a la gente, que fue con un discurso con el que ellos han llegado donde están, y es la mentira. Es decir, tú le dices a la gente que no vas a pagar la deuda. Te llega un ayuntamiento, ¿eso cómo se come? Es decir, tú no pagas la deuda, no hay ningún problema, y al día siguiente despide a todos los trabajadores porque no vas a tener... Imagínate en un país. Yo les dije, el día que hagáis la revolución mundial, ese día, pues ya está dado, ya se habrá acabado la deuda. Entonces, ese discurso mentiroso, que no es un discurso de la izquierda, porque, bueno, me habéis escuchado a mí, pero habéis escuchado a otros, a Ángel Pérez, que esto es un demonio para ellos, a todos los que hemos hablado del discurso económico, y es mentira. Una cosa es que tú negocies con los bancos. Una cosa es que tú negocies con que tengas que negociar para bajar el nivel de intereses, para pagar menos, para lo que quieras, pero no pagar la deuda. Y Madrid va a pagar la deuda, digan lo que digan. Y ahora lo revestirá del no se sabe muy bien qué, porque el tal Carlos, que también viene de IU, que también decía de lo de la deuda legítima, ahora dirán no sé qué, y pasado mañana dirán, pues como están haciendo ahora, pasado mañana dirán que por supuesto hay que pagarla y que además hay que reunirse con la troika porque con quien hay que negociar. Es que Cipras. Muy breve. No, hoy ha respaldado a Chipre, por cierto, Pablo Iglesias. Bueno, pero ¿de qué manera? Rapidísimo que tenemos que ir a publicidad. Tan rápido como decir que la situación en el Ayuntamiento de Madrid, cuando todavía no llevan 100 días, está que se cae. Es decir, la situación institucional del equipo de gobierno. Y vamos a ver... la limpieza de las calles. Bueno, esa es otra. Y vamos a ver en breve movimientos perfectamente descriptibles en ese sentido. ¿Apuntas a Manuela Carmena? Sí. Movimientos telúricos. ¿A una posible dimisión de Manuela Carmena? Ya ha estado dudando incluso en plena campaña electoral. Y ahora está hasta... La salida de Carmona no ha sido explicada. Y le ha la salida de Antonio Miguel Carmona no ha sido explicada. Y le ha hecho mucho daño esto de las vacaciones, que parece una broma. Pero claro, cuando se pone uno el listón tan alto y tu marido, 4.000 euros la semana. La empresa que tenéis que no ha podido pagar a los trabajadores 6 meses porque estaba en concurso de acreedores y no has pagado a los trabajadores que han trabajado en tu empresa y tú te puedes permitir irte a Zara de los Atunes dejando aquí a los niños hambrientos, a las personas tirándose de los pisos desahuciados y tal, dices, oye, aquí el discurso falla por todos los lados. Bueno, nos vamos a ir un momentín a publicidad y yo les voy a dar un... Bueno, Jordi Cañas, bienvenido, de Ciudadanos, está en el Parlamento Europeo, está como asesor. Jordi, nosotros veníamos de hablar precisamente de esas declaraciones de Gordó, del consejero de Justicia catalán, en las cuales él ha dicho que poco menos que no se puede olvidar del resto, dice él, de los países catalanes y que por lo tanto que él va a intentar que tengan la nacionalidad catalana. Bueno, ya nos ha comentado Jorge la reacción que ha habido desde Aragón. Vamos a hablar en un momento con Isabel Bonic para ver cuál es la reacción que se ha tenido desde Valencia. Te lo pregunto directamente y te añado otras serie de informaciones que estábamos dando. Vamos a ver, de hecho, esos extractos de las informaciones. Voz Populi habla de que 200 millones de euros desde el año 2013 se han estado destinando de lo que pagamos todos los españoles en rescates, etcétera, etcétera, para asistir, que no se paga para asistir a la Generalitat, sino para asistir a la gente, al pueblo catalán. Bueno, pues en vez de haber ido a los fines que tenían que haber ido, sanidad, educación, etcétera, habrían acabado en la causa independentista. Y hoy mismo descubríamos que se confirmaba que el último paquete de entregas a la prensa, bueno, ahí está Ara, ahí está el Punt Avui, ahí está La Vanguardia, está el Periódico de Cataluña, etcétera, habrían recibido 7 millones de euros en subvenciones tramitados en los 4 o 5 meses justo previos al 27S.
Bueno, es la forma de engrasar la maquinaria independentista. Dices 200 millones, en los últimos, pues probablemente 10 años, más de 1.800 millones, porque contar el coste que tiene para los catalanes TV3, Cataluña Radio y los medios de comunicación públicos y privados en Cataluña. También estaba la radio, es verdad. Claro, que son instrumentos de adoctrinamiento, es decir, no se puede entender el crecimiento del independentismo, el separatismo en Cataluña, sin la propaganda que día tras día, de una forma constante y sistemática, se ha ido insuflando desde los medios de comunicación públicos. Pero claro, la propaganda nacionalista requiere también de los medios de comunicación privados, unos medios de comunicación privados que recordad la editorial única que hicieron, en un caso único en el conjunto de Europa o de cualquier país occidental, donde todos los diarios hicieron una única editorial firmada por todos, donde se suscribían la voluntad nacionalista independentista de los partidos en aquel momento del tripartito. Es decir, que la prensa ha sido un instrumento fundamental en el adoctrinamiento en Cataluña y en la construcción de un ideario nacionalista que ha acabado por adoctrinar una parte de la población es evidente, y que esto se ha hecho con recursos públicos también es así. Y un último apunte. No hay que olvidar el dinero que ha gastado la Generalitat de Cataluña en las asociaciones, plataformas y entidades, tanto en Aragón como en Valencia como en Baleares, que replican el discurso nacionalista. Axio, hay una asociación en Valencia que ha recibido decenas de millones de euros, Acció Cultural del País Valencià, con un tal Eliseu Climent, que tiene una miríada de organizaciones, de publicaciones de prensa, de medios de comunicación, que ha recibido multitud de dinero para adoctrinar bajo el nacionalismo en Valencia. Acordaos la polémica de ver TV3 en Valencia, pero que no se pudiese ver Canal 9 en Cataluña. Es decir, el nacionalismo ha utilizado los medios de comunicación como propaganda, eso se ha pagado con dinero de todos los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España, y el resultado es el que estamos viendo, una población que está en buena parte adoctrinada desde el discurso de la propaganda nacionalista. Y la escuela. Y la escuela, por supuesto. Dejadme que veamos, y ahora te doy la palabra, Graciano, una recopilación de insultos que realiza España, una de las asociaciones que ha sido impulsada, lanzada y amparada precisamente por estos poderes públicos de los cuales estamos hablando. Hablo de la Asociación de Municipios por la Independencia. Por cierto, una asociación sobre la cual Ada Colau, repito, con los votos del Partido Socialista, con los votos de las CUP, con los votos de RC, etcétera, etcétera, se ha hecho con el Ayuntamiento de Barcelona. Los del Partido Socialista ni los necesitaba, pero se los regalaron. Dijeron que sí, y ni tan siquiera eran necesarios para sumar. Bueno, pues la Asociación de Municipios por la Independencia se tramitó, de hecho, la propuesta en el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau ha aceptado que se vote en el Ayuntamiento de Barcelona la incorporación a la Asociación de Municipios por la Independencia. Bueno, pues lo que van a ver es un trabajo, si se le puede llamar así, de la Asociación de Municipios por la Independencia, en los que relata las bondades de los que llaman ellos catalanes y los insultos que dedica a los que son españoles. Según ellos, Cataluña es trabajo, ciencia y artes, son emprendedores, son empresarios, los españoles somos militares o funcionarios. En Cataluña, el trabajo, la ciencia, las artes, el pensamiento, siempre han estado en la vanguardia de la realidad y del sentimiento del pueblo, en contraposición a la dedicación de las élites españolas de habla castellana, dedicadas a la gran administración, el ejército y la judicatura. La conclusión es evidente. Mientras los catalanes están dotados de un espíritu sensible y un particular sentido del trabajo, el español es un parásito que vive del erario expoliado a la laboriosa, productiva y moderna Cataluña. Bueno, esto es un extracto. O sea, ya os hablo de que luego narra la historia del Estado español, como le llama. Dice, todos conocemos la historia que nos habla de guerras absurdas, como las de Flandes, en las que España enterró vidas, fortuna y prestigio por nada, a la que Cataluña, destaca, se opuso de forma rotunda. Nos habla de los anhelos conseguidos por Portugal, nos habla del trato recibido por las antiguas colonias de América, Asia y África. Creo que deben olvidar una cosa que se llamaba las leyes de Burgos 1512, en las cuales casualmente se declara la dignidad y la libertad de los indios. Se les ha debido pasar el pequeño dato. Castilla miserable, bueno, recuerda versos, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia lo que ignora, etcétera, etcétera. Eso es de un andaluz. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando, Jordi, con este tipo de historias? ¿Cómo puede ser que esto reciba impulso, respaldo público? Bueno, pero es que esto no es nuevo. El ADN del nacionalismo catalán, como el del vasco, es xenófobo y racista. Esto no es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora empieza a ser más conocido, por desgracia, en el conjunto de España. A mí como catalán me avergüenza, evidentemente, y pido disculpas al resto de mis compatriotas, que haya unos compatriotas, unos catalanes que piensen esto, pero es que esto está en el ADN del nacionalismo. Es racista y xenófobo, y hay que llamarle las cosas lo que son, al pan pan y al vino vino. Y esta gente, hay una parte del nacionalismo catalán
que es racista y xenófobo, que tiene una visión supremacista de respecto al resto de españoles. Aparte es una visión caricaturesca, esto es una visión que no es ni siquiera de trazo grueso, es una caricatura, pero es una caricatura que, ligándolo con lo que comentábamos antes, desde la escuela, desde los medios de comunicación, se vende una imagen del resto de conciudadanos españoles, del resto de compatriotas y de España, donde esto acaba cuajando. La Asociación de Municipios por la Independencia, que es una asociación de municipios que busca la independencia, no solo ha sido apoyada por partidos nacionalistas. El Partido Socialista de Cataluña, el PSOE en Cataluña, en teoría, en Tarrasa y en Castelldefels, hace escasamente 3-4 semanas, votó la incorporación de estos dos municipios a la Asociación de Municipios por la Independencia. En Lleida o en Lérida no fue así, porque Ciudadanos consiguió que el ayuntamiento socialista del señor Ángel Ros no entrase, pero en Barcelona puede entrar. Es decir, esto no es ninguna novedad. Hay en Cataluña casi 600 municipios que ha suscrito, o sea, ha incorporado esta asamblea, una asamblea que recibe dinero público de los propios ayuntamientos, siendo esto ilegal, pero siendo permitido. La pregunta es, ¿cómo podemos permitir y cómo se permiten que regidores y alcaldes elegidos después de haber prometido o la Constitución española puedan incorporarse en una asociación que tiene como objeto dinamitar las bases fundamentales de la democracia y la convivencia en nuestro país? Pero lo peor de todo es que esto además está siendo apoyado por partidos políticos que después tienen un discurso a nivel nacional. Yo veo a Pedro Sánchez con la bandera nacional detrás, cosa que me parece perfecta que lo haga. Lo que pasa es que eso hay que defenderlo cada día, Esto se defiende cada día, no se defiende solo aquí en Madrid. Eso se tiene que defender también en Cataluña. Y uno no puede hacerse un día una foto con la bandera de España detrás y después estar facilitando la entrada en ayuntamientos de grupos de izquierda radical, como en Badalona, la CUP, y permitiendo que haya ayuntamientos tan importantes como el de Tarrasa o Castelldefels que se incorporen en una asociación que tiene como objeto, pues esto ya lo veis, insultar a los ciudadanos del conjunto de España. Bueno, en esa línea del insulto están las declaraciones de esta mujer que va en las listas y que ha dicho que Franco mandaba trenes de andaluces, extremeños, supongo que querría decir, ¿no?, de masas y tal, para que se diluyeran por Cataluña y, bueno, pues acabaran un poco con la idea separatista, nacionalista de los otros catalanes. Les mandábamos trenes de andaluces y catalanes. O sea, es que esta vertiente o matiz de racismo puro y de xenofobia, sin embargo, contrasta con esa apertura que han tenido a, por ejemplo, inmigrantes de Marruecos y del norte de África, pensando que si los adoctrinaban les importaba que no hablaran español, mejor si no hablaban español, y esos sí que les parecían bien por si luego les votaban. Mire, yo soy hijo de ciudadano. Yo soy ciudadano catalán, cuyos padres, mi madre es de Salamanca, mi padre es de Jaén. Y mis padres, una vez en el Parlamento dije, mis padres no eran inmigrantes, mis padres eran personas del resto de mi país que habían venido a Cataluña a trabajar. Eso para empezar. Es decir, que a día de hoy estos partidos que, repito, son xenófobos, porque lo ocultan, son xenófobos con piel de demócratas, pero su ADN, repito, y su discurso, cuando empieza a supurar, se ve con claridad lo que quieren y lo que creen realmente. Es decir, Cataluña se construyó con el esfuerzo de todos los ciudadanos que vivían en Cataluña, los que vinieron de fuera de Cataluña a trabajar a su país y los ciudadanos catalanes que vivían en su país. A partir de aquí, que a día de hoy todavía haya discursos donde diferencia a los catalanes en función de su origen, es, repito, el ejemplo de una xenofobia latente que empieza a aflorar y que me gusta que en programas de ámbito nacional tan importantes como este, como el que vosotros pues dirigís y participáis, se empieza a explicar a los ciudadanos del resto de España lo que piensa una minoría, pero una minoría que es muy importante y un activo político muy importante, casi un activo político que ha jugado en la política nacional teniendo estos pensamientos. Dejadme, os doy la palabra, pero dejadme porque nos está escuchando Isabel Boni, que había anunciado yo que iba a intervenir. Isabel, muy buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con vosotros. Isabel es la presidenta del Partido Popular en Valencia y se encontraba igual que la gente del Partido Popular y de otros grupos. Lo que pasa es que ha habido otros grupos que, bueno, pues por ejemplo en Aragón han decidido no hablar y no decir qué pasa con este tema de que alguien vaya diciendo que va a repartir la nacionalidad catalana a gente que queda fuera de su jurisdicción, de su capacidad, de su ámbito, de su estructura política, etcétera, etcétera. Y estábamos viendo ahora, Isabel, esas declaraciones de una organización, Asociación de Municipios por la Independencia, en la cual, bueno, se dice de
todo sobre los españoles, que es que realmente lo que queremos es ser militares, funcionarios o dedicarnos a la judicatura, cuando el talento, las ciencias, las artes, etcétera, etcétera, todo corresponde a los catalanes y nos separan de ese modo. Tú has denunciado muchas veces, Isabel, que hay una política de utilización, además de dinero público, para lanzar determinadas asociaciones. Esta es una de ellas, pero que hay otras que se están lanzando además en el ámbito de otras comunidades autónomas. Una de ellas sería la Comunidad Valenciana. ¿Qué está pasando, Isabel? Pues está pasando que del 2012, en el periodo del 2012 al 2014, el gobierno de Artur Mas ha invertido más de 4 millones de euros en distintas asociaciones en la Comunitat Valenciana, cuyo objetivo, entre ellas Acció Cultural del País Valencià, entre cuyos objetivos es no solamente programar la propaganda de la unidad de la lengua, sino sobre todo la extensión de todo el proceso separatista e independentista del señor Artur Mas aquí en la Comunitat Valenciana. Y bueno, y un ejemplo es esas subvenciones con dinero público, mientras que en Cataluña se estaban llevando a cabo recortes sin precedentes en los servicios públicos, pero también esas declaraciones del conseller de Justicia, que han sido pues la guinda del pastel en un proceso de ataque sin precedentes a la Comunidad Valenciana y sobre todo sin respuesta contundente por parte del presidente, del señor Puig. Claro, por ahí te quería preguntar, porque vosotros y todos los valencianos obviamente tenéis un representante que es el presidente de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Comunidad Valenciana ha mantenido ya una actitud un tanto extraña con el último escándalo. Hablo de Rototom, de ese veto que se le quiere plantear a un cantante judío, y se dice: no, usted no canta hasta que no haga una declaración política sobre Palestina. Que yo sepa, Ximo Puig no ha brillado desde luego por su contundencia en las declaraciones. Ahora se vuelve a callar en una cuestión en la que directamente empiezan a regalar supuestos carnets de nacionalidad a sus conciudadanos, a los que son representados suyos, a los que él tiene que administrar. El Partido Socialista, ¿qué planteamiento tiene con respecto a Compromís, con respecto a los postulados nacionalistas que tiene Compromís? Isabel, no sé si nos escuchas. Sí, os escucho. Ahora, pues la verdad es que la contundencia no es todo lo claro que desde el Partido Popular le hemos exigido. Entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que el Partido Socialista aquí en la Comunitat Valenciana es Partido Socialista del País Valencià. En segundo lugar, porque el señor Ximo Puig le debe el puesto de presidente de la Generalitat a la señora Mónica Oltra, habló Compromís. Y en tercer lugar, precisamente por esa dependencia, ya llevamos muchos ataques, y el último, el del consejero de Educación, el conseller de Educación, el señor Vicent Marchà, de Bloc Compromís, que hace unas semanas se pronunció a favor, hace escasamente lo reproducía un medio de comunicación, hace menos de un año, a favor de todo el proceso separatista independentista en Cataluña y su extensión a la Comunidad Valenciana para crear los países catalanes y esa nacionalidad catalana que incluyese a la Comunidad Valenciana. Desde luego no se ha dicho nada con contundencia por parte del señor Puig, nada por parte de la señora Oltra, y hoy ha tenido que salir el señor Ximo Puig a decir que bueno, le parecen desafortunadas las declaraciones del conseller de Gobernación, de Justicia catalán, pero desde luego sigue manteniendo al consejero de Educación, y desde luego el martes se reunió con el señor Artur Mas en Menorca para hablar de la hipotética encaje de Cataluña en la Constitución y en España, pero no dijo absolutamente nada de esas declaraciones del conseller de Justicia catalán, que hablaba de incluir la Comunidad Valenciana dentro de los países catalanes, ¿no? Aquí el problema no es tanto de los separatistas catalanes, que sabemos perfectamente cuál es su hoja de ruta, sino la falta de contundencia del señor Ximo Puig, que se pliega una vez más a los intereses catalanes, como hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Isabel, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí teníamos, a ver si podemos ir viendo, de hecho, las anotaciones, las inscripciones de ese manifiesto de la Asociación de Municipios por la Independencia, llamando desde parásito hasta de todo a los españoles. Yo no sé si esto es admisible en un Estado de Derecho y en una Constitución en la que pone clarísimo en uno de sus primeros artículos: todos los españoles son iguales ante la ley. ¿Se pueden hacer este tipo de declaraciones? A ver, a mí esas declaraciones me parecen una barbaridad. No sé quién has escrito. No son unas declaraciones. No sé, es que no sé lo que es. Es un documento. Bueno, yo que en este verano he estado observando lo que está ocurriendo. Yo lo que sí que he visto, lo conozco lo de Castelldefels, pero no sé cómo ha ocurrido, porque entre medias pues Jordi Miralles se puso enfermo y quería hablar con él y no pude.
Pero ha sido muy fácil, simplemente para poner la alcaldía. Un segundo. En el pueblo de al lado, en San Pedro de Ribas, que vinieron al tema de la asociación y lo que delante de mí explicaron, además lo hicieron delante de mí, es que lo que proponían era referéndum, que es lo que propone Iniciativa por Cataluña y propone referéndum. Entonces, a partir de ahí, te digo, esas declaraciones me parecen una barbaridad. No, pero son, déjame que te puntualice eso. Es mucho más que unas declaraciones, son los estatutos de la organización. O sea, lo que quiero decir es que, lógicamente, cuando tú aspiras a un respaldo público, a una organización, tú tienes que presentar los estatutos. Vale, pero si eso son los estatutos de una asociación, eso tiene que ser ilegal, porque decir, eso es una barbaridad y que efectivamente eso no puede ser. Estatutos hemos hecho todos. En vez de hablar de... El problema es que aquí nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a todo este tipo de insultos improperios. Si aquí en vez de poner españoles pusiera musulmanes, gitanos, es igual, sudamericanos, estaríamos todos escandalizados. Pero sí, está claro. Estaríamos pidiendo a la Fiscalía que actuara de oficio. Pero una cosa para eso que es una barbaridad. Ahora, yo hay algo que te voy a decir. Conocemos todos el proceso de Cataluña, a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Mis padres ahí nos llevó. A mis padres llevó otros motivos, pero fundamentalmente la inmigración de la gente que tenía que comer. Bien, ahora, la manipulación de los medios de comunicación no es de Cataluña, O sea, porque a partir de aquí, esto es decir, que los medios de comunicación se han utilizado para adoctrinar, es en toda España y en todos los medios de comunicación. Ahora, yo creo que el papel de TV3 no se puede juzgar todo el papel de TV3 por los años últimos, por esos últimos años. Yo creo que ha habido un problema cultural con el tema de los medios de comunicación y en Cataluña han jugado un papel distinto, como es mi impresión. Déjame hablar. Pero Oliver, que no son los medios públicos, que es que también se han subvencionado a los privados para todo esto. Y en Madrid también, Carlos. En Madrid también. En Madrid, al mundo, a la BBC, en Madrid ha habido medios. En Madrid se han subvencionado los medios afines. Déjame que te recuerde, una cosa es la publicidad institucional, que también aparece, ¿vale? Otra cosa es lo que yo acabo de narrar. En Madrid, en Asturias, en Aragón, que me lo diga alguien si existe. Yo no recuerdo ningún decreto en el cual se hayan repartido en los últimos 5 o 6 meses 7 millones de euros, Carlos, entre la prensa amiga de cara a las elecciones. Y antes hemos hablado de esto y hemos dicho que es una barbaridad cómo han desviado el dinero. Déjame concluir. Aquí no está incluido que ya ha habido un nuevo decreto de entrega, lo que pasa es que todavía no se conoce la cuantía, porque se han entregado y no hay un saldo de cuentas de cuánto se ha dado. Pero tendría que ser similar. Se ha vuelto a dar. Entonces yo, de verdad, que yo particularmente os lo pregunto a todos vosotros. ¿Sabéis de alguna comunidad autónoma donde se reparta dinero de esta forma para pagar a la prensa? Es indecente como el gobierno de la Generalitat de Artur Mas y Convergencia, y antes Unión, pero sobre todo Convergencia, desvían el dinero que hay para todos los servicios públicos, para la calidad de vida de la gente, ¿cómo lo han destinado para hacer proselitismo independentista? Eso es indecente. Es cierto. Ahora, no todo lo vemos la compañera del Partido Popular de Valencia comentaba del dinero que había recibido Acción Cultural del País Valencià en los últimos 3 años, 4 años durante el gobierno tripartito. Recibió más de 12 millones de euros para hacer simplemente proselitismo pancatalanista en Valencia. Es decir, y eso lo hizo el PSC, Esquerra Republicana, y Iniciativa per Catalunya. Y ojalá no fuera así. Si es que a veces cuando uno viene aquí a explicar determinadas cosas, le gustaría no tenerlas que explicar. Pero cuando uno subvenciona determinadas asociaciones en la parte oriental de Aragón, lo hace con la intención de generar nacionalistas catalanes en Aragón. Cuando uno subvenciona a determinadas asociaciones en la Comunidad Valenciana, es para fomentar el pancatalanismo. Es decir, hay un proyecto nacionalista en Cataluña, no de los catalanes, de los separatistas catalanes, que tiene como objeto la construcción de lo que ellos llaman los países catalanes, que incorpora Valencia, el sur de Francia, una parte de Aragón y una parte de Murcia. Baleares. Y Baleares, ¿vale? Eso es así. Ese es su ideario y su objetivo. Y para eso han destinado recursos públicos de una forma ingente, decenas de millones de euros. Eso, además de ser un despilfarro, es algo más que un despilfarro. Eso se llama irredentismo político. Y eso tiene un reflejo en los años 30 en la Gran Alemania. Y ya sé que esto a algunos no les gusta escucharlo, pero la Gran Alemania y la Gran Cataluña tienen el mismo objeto. Donde haya donde se habla catalán, eso es Cataluña. Y eso, como le pasó a Chamberlain, uno puede mirar hacia otro lado y seguir con la política del apaciguamiento. Y lo que tiene que hacer, yo creo que un gobierno responsable y unos partidos políticos de ámbito nacional responsables, es ver que detrás de eso hay un reto a la democracia de este país. Cuando hay partidos que creen que se puede construir un espacio político a través de la lengua, eso es muy viejo en Europa.
Y eso siempre acaba mal. Siempre acaba mal y es un peligro. Ya no solamente es un peligro el separatismo para Cataluña, los catalanes y para el conjunto de españoles, sino también para los valencianos, los baleares y los aragoneses. Porque detrás de una posible independencia de Cataluña sería como el dominó. La siguiente pieza, el siguiente reto sería reclamar, porque lo están haciendo, ya no lo hace la izquierda radical en Cataluña, ya lo hace Convergencia, porque el señor Gordó, ese que por aquí se movía también por Madrid, ¿no? El señor Gordó era nuestro hombre en Madrid, aquel que intentaba ir tejiendo posibles complicidades para cuando Artur Mas se la pegase. Pues ahora resulta que el señor Gordó, en vez de devolver las obras de arte sacras a Aragón, que es lo que muchísimas sentencias ha ordenado como consejero de justicia, lo que está diciendo es que va a dar la nacionalidad catalana en una supuesta independencia de Cataluña a los valencianos y a los baleares y a los aragoneses. Vamos a ver, ya se está diciendo de tal calibre todo y se está aceptando con tanta naturalidad el irredentismo, el pancatalanismo. O sea, esto ya pasó. No, pero con tanta naturalidad no, Bueno, déjame que escuchemos, Jorge, te doy la palabra. Cada uno va repartiendo las nacionalidades. Jorge, te doy la palabra, pero dejadme que escuchemos otra asociación. Además está muy importante. Asamblea Nacional Catalana. Es una de las impulsoras, junto con Òmnium, de la organización del 11S. Está detrás de la famosa lista conjunta del Junts pel Sí, en la cual está RC, está Convergencia. Su responsable máximo, el otro día contábamos aquí alguna cosa de él, Jordi Sánchez. Bueno, entre los argumentos o entre las actividades que él ha tenido en el pasado, él viene de la Crida, Jordi, si no corrígeme, entre las cuestiones que se hicieron fue un famoso comunicado después de los atentados de Hipercor que La Vanguardia, no nosotros, dijo que coincidía prácticamente al milímetro con el comunicado de Herri Batasuna. Hizo actos conjuntos con Herri Batasuna. Hizo, por ejemplo, un acto de homenaje a Josu Muguruza, etcétera, etcétera. Pues atención a cómo se refería al tema de la independencia catalana. Si el Estado coacciona a los catalanes en caso de que venzan los independentistas el 27S, sería tanto como romper los hilos con Cataluña. Si esto sucediera, sería el momento claramente de tomar el mando y declarar inmediatamente la independencia. Esta es otra de las asociaciones que cuenta con respaldo oficial. Sí, lo que pasa es que esto daría risa si no es de la importancia de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, porque yo cuando se cuentan ese tipo de cuestiones estoy convencido de que cualquier persona sensata, que cualquier persona cuando ve estas cosas sabe que están fuera de la realidad, ¿no? Y yo me vais a dejar que esto vamos a tener oportunidad de verlo en las elecciones que hay en Cataluña en muy poco espacio de tiempo, que cada vez va a menos. Es decir, en Cataluña, Convergencia y Unión, en Cataluña, Junts por el Sí. Por cierto, cuando hablábamos de manipulación de medios de comunicación, es que no hay que irse muy lejos. Es que la Junta Electoral de Cataluña, la semana pasada, decidió que la publicidad institucional que estaba haciendo TV3 con un anuncio que era Junts, era evidentemente una copia de lo que es el Junts por el Sí. Evidentemente el partido no tenía suficiente grado de conocimiento entre los catalanes y tuvieron que manipular con una condena explícita de la Junta Electoral de Cataluña de lo que ha sido, bueno, pues el medio de comunicación, más importante que hay TV3. No hay que irse tan lejos, eso es una realidad y no hay que hablar de medios privados que pues, en los públicos evidentemente la manipulación la acaban de denunciar la semana pasada. Pero yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver cómo va en detrimento, ¿no? Es decir, yo creo que en el caso de Artur Mas hay que ir al 2012, cuando hace nada reclamaba una mayoría absoluta para sí y perdió 12 diputados haciendo la risa absoluta perdiendo las elecciones. Cuando ahora lo que se están planteando es si de los 74 diputados que creo que tienen la suma de Esquerra con Convergencia. Tienen 71 ahora. 71 se conformarían con mantener los 68, que es la mayoría absoluta. Quiero decir, esto tiene consecuencias. Evidentemente esto tiene consecuencias. Es decir, como las ha tenido en el Partido Socialista. La falta de criterio a la hora de defender lo uno y lo contrario que los partidos socialistas de Cataluña ha tenido, ha supuesto el desguace del Partido de los Socialistas en Cataluña durante los últimos años, fundamentalmente de una fuerza que era muy mayoritaria en lo que ha sido Cataluña, ¿no? Por eso yo creo que... Y, por cierto, Jordi, me vas a dejar que te diga una cosa. Yo, que vivo en Zaragoza, yo que soy concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, nacionalismo catalán en Aragón, no por tu tranquilidad, pero decirte que no tenemos. Nacionalismo catalán. Pero si tú me dices otra cosa es que en el Aragón Oriental, de forma absolutamente normal, haya gente que hable las lenguas propias del Aragón Oriental, ¿no? Pero nacionalismo
catalán Tú en déjalos, Aragón. mira, tenemos poco, años y verás. tenemos poco nacionalismo aragonés, bueno, poco algo hay, pero no son demasiados, ¿no? Es decir, no son demasiados. ¿A usted le parece Compromís un partido? Háblame, pues sí, faltaría más. Si a ti hace 5 años te dicen los resultados que ha obtenido Compromís, y Compromís, no te equivoques, ¿eh? Compromís era un componente nacionalista catalán muy relevante. No todo Compromís. ¿Es eso? No todo Compromís. Pero libertad. Y luego de Mónica Oltra, yo creo que por lo menos para mí, a mí Mónica Oltra, las declaraciones que tiene Mónica Oltra y yo hemos compartido organización política durante mucho tiempo, somos más o menos de la misma quinta y surge Compromís una vez más por un problema interno en Izquierda Unida. Y yo creo que las declaraciones de Mónica Oltra se han separado públicamente de todo lo que tiene que ver con las barbaridades del gobierno catalán. Por lo tanto, yo creo que ahí celebraron la noche electoral, pero si celebraron la noche electoral con las banderas de la independencia catalán. No, celebraron la noche electoral con la señora valenciana. Pero el consejero de Educación, que creo que es un cargo muy relevante en cualquier gobierno autonómico o cualquier gobierno de la nación, consejero de Educación o ministro de Educación, en este caso consejero de Educación, defiende los països catalans o no, es decir, y es de Compromís, es decir, no es una figura irrelevante dentro de Compromís, que no todo Compromís es nacionalista, evidentemente, pero que hay una parte, un sector de Compromís que sí lo es. Bien, un sector, pero yo creo que